Bio Bio Televisión, con el auspicio de Smart Report, te ayudamos a optimizar los costos y gestionar tu flota. Presenta Radiograma. Con Smart Report, controla el gasto en TAC y peajes de tu flota. Visítanos en smartreport.cl. Información independiente. Opinión independiente. El día después de las elecciones, algunos llaman resaca electoral. Bueno, para algunos es resaca, para otros es un despertar más luminoso, más livianito, más... Ahora, yo no sé si hubo muchos de ellos. No. Porque yo creo que todos sacaron sus propias cuentas y yo creo que medianamente claro de que no hubo ganadores, que la clase política... que algunos pudieron haber perdido mucho y no perdieron tanto. Claro, es como ver el vaso medio lleno, como has dicho. De un resultado que finalmente no era probablemente lo que todos esperaban. Ahora, yo creo que no... A ver, sí, se pueden sacar algunas conclusiones. Yo creo que quedan más preguntas que respuestas, fíjate, incluso. Pensando en el comportamiento del electorado que ha sido en los últimos años tan veleidoso, tan volátil, dicen algunos, y por lo tanto, donde las razones de su comportamiento a veces se nos escapan a muchos. Yo creo que... porque son muy distintas. Si antes uno podría hacer un decálogo de principios o razones por las cuales se votan, yo creo que hoy día son más que antes, más variadas y se entrecruzan más que antes. Sí hay un dato. Lo de ayer supuso una segunda derrota para el mundo político, porque resulta que el mundo político tuvo en sus manos, en dos ocasiones, la posibilidad de alcanzar un acuerdo suficientemente amplio, sensato, póngale el nombre que quiera, pero un acuerdo que le hiciera sentido a la ciudadanía. Y en dos ocasiones esto fue rechazado. O sea, en dos ocasiones el mundo político, independientemente de quién haya tenido las mayorías circunstanciales, en esos conjuntos o en esos conglomerados políticos, en esas instancias, ¿no es cierto?, en la convención o el consejo, bueno, tuvieron en sus manos la posibilidad de hacerle una oferta a la ciudadanía de un marco institucional. En las dos ocasiones esto fue rechazado y por lo tanto es un fracaso en la capacidad de sintonizar de Milei diría la casta política, bueno, del mundo político con la ciudadanía. Ese es un primer dato. Y dos, yo creo también importante, es que ¿qué porcentaje de los votos alguna colectividad, algún partido, algún conglomerado, alguna alianza puede decir que de verdad le pertenecen? Es que yo creo que hubo un momento donde las coaliciones podían decir, mira, yo tengo un voto duro de tanto. Hoy día yo creo que eso se ha reducido gigantescamente. Bueno, hay algunos que analizan que detrás del voto en general, tanto el 4 de septiembre como ahora, está directamente relacionado con no creerle a la clase política. O sea, por eso es que algunos sostienen de que Chile en este preciso momento, ahora, en un populista de verdad, podría generar, digamos, un clic en la población y probablemente surgir como una especie de ave fénix o aparecer, porque puede ser un desconocido, sí, aparecer con mucha fuerza, como que Chile en este minuto está justo en ese momento. Pero ¿sabes qué pasa? Que los populistas obedecen a un momento, pero también a una cierta idiosincrasia. Habría que ver cuál es la idiosincrasia del populista que engancha con la idiosincrasia nuestra. No lo sé. Sí, es un buen punto. ¿Cuál debería ser? Pero si... O sea, trae un populista de otra parte que funcionó en otra parte y probablemente aquí no funcione. Pero Chile viene desde allá hace... podría decir 2009, pero el 2009 todavía había una suerte de institucionalidad cuando aparece Marco Enrique Minami, pero sí desde el 2013 donde empiezan a florecer candidaturas que nadie podría haber apostado que tuvieran el rendimiento electoral que tuvieran. ¿Pero por qué? Sin estructura. Sí, pero... No voy a nombrar porque evidentemente estoy hablando del economista de Parisi, de Franco Parisi. Bueno, porque hay un espacio que fue dejado por los partidos, que no fueron capaces de
responder a un porcentaje de la ciudadanía. Ahora, está bien, yo no sé si es probablemente, pero aquí también hay algunos que querían sacar cuentas alegres, que esperaban más y que no obtuvieron lo que obtuvieron. Partamos, digamos, por la derecha, obviamente, gran derrotada en el día de ayer, el Partido Republicano, de todas maneras. Y la pregunta es, en este escenario, a mí me parece casi impúdico, fíjate, que en los partidos hayan algunos, no estamos hablando de todas las personas, de todos los partidos, pero algunos que ya están empezando a barajar las cartas y hacer los seguimientos y los Excel, digamos, de las campañas presidenciales. A mí me parece un poco obsceno, fíjate, pensando que queda mucho y que la ciudadanía le ha dicho, oye, respondan algunas cosas primero antes de preocuparse de esos cargos. ¿Pero tú no crees que partió la presidencial? Y que esta semana vamos a ver a expresidentes en seminarios, tomando desayuno como fue hoy día en la mañana, candidatos. ¿Tú crees que le ayuda a esos personajes? Lo que pasa es que todo está tan revuelto que nadie tiene mayorías. Yo creo, leía muy atentamente lo que ha escrito y lo que ha hablado Alberto Mayol, que efectivamente se le hace muy difícil a la izquierda salvo que en estos próximos 12 meses tengan una administración muy brillante. Y el mejor ejemplo es la Araucanía, casas quemadas, 3 casas a un año. O sea, eso es gestión. Ahí hay un problema de gestión que se puede palmar, digamos. Néstor, esta administración ha tenido varios problemas. Y uno, quizá el fundamental, ha sido la gestión. Porque tú puedes tener programas, puedes tener, está bien, ofrecer un ideario, pero ese ideario tiene que construirse sobre pilares concretos, sobre hechos concretos, sobre realizaciones. Y ahí hay un déficit. Están al debe, es cierto. Pero ojo, demos vuelta a la página o la cara y miremos, bueno, ¿cuál es la propuesta de la oposición de derecha? Es súper fácil ser oposición. O sea, no es fácil, es cómodo. Y la oposición efectivamente cumple su rol. Lo que pasa es que muchas veces uno tiene que pedirle, y es necesario pedirle, que más allá de su rol opositor también tenga otro rol, que sea una oposición propositiva, que proponga cosas. Y yo tengo la impresión que hace mucho tiempo que las oposiciones en Chile proponen bien poco. Pero ¿dónde tú propones en un sistema o en un régimen democrático por excelencia? ¿Cuál es el lugar? Porque sería bastante poco creíble incluso que las cartas o las figuras presidenciales que pueda tener la oposición estén armando un cogobierno, que en algún minuto ocurrió en el pasado. Pero en algún momento... ¿Es el Parlamento? No, pero es el Parlamento, donde tú puedes proponer legislativamente, pero Néstor, para llegar a mesas de diálogo o coordinar algo. Pero eso decía cuando no había un Parlamento atomizado como este. A ver, si también hay un problema, digamos, o sea, no, claro, uno de los déficits o uno de los problemas del rechazo de los proyectos constitucionales es que esto dejó sin de verdad meterle trabajo que hay que meterle, yo creo, al sistema político chileno, que requiere algún tipo de reordenamiento, de reestructuración, de modernización, pongan el nombre que quiera, pero el sistema político chileno requiere algún tipo de trabajo y de reforma. Ya, esto quedó como un pendiente de los proyectos constitucionales. En algún momento se hicieron, sí, los gabinetes en la sombra son bien odiosos, pero hubo en algunos momentos capacidades de grupos políticos, ni siquiera oposición o gobierno, de partidos, de elaborar determinadas propuestas que después eran, digamos, sociabilizadas en las redes políticas y que se transformaban en propuestas, digamos. Ahora, la parlamentaritis también, digamos, de llevar todo al Parlamento, en los últimos años ha significado un estancamiento gigantesco. En el Parlamento se avanza poco por la atomización que existe y a veces los gobiernos pueden hacer más cosas, digamos, que simplemente leyes. Ahora, como oposición, tú tienes una serie de instancias, digamos, para proponer cosas, o por lo menos sin decirlas públicamente, de decir, me estoy preparando para un eventual gobierno, elaborando políticas públicas que espero algún día poder llevar adelante. Yo creo que hay una pobreza en la política en general, una pobreza de contenido gigantesco. Yo no sé si están trabajando menos que antes, yo no sé si los tiempos han cambiado, si el fenómeno de las redes sociales los tiene todo el día a las defensivas, porque lo primero que hacen los parlamentarios es revisar las redes sociales en vez de preparar, digamos, los proyectos que tienen que ir a debatir a media mañana. No tengo idea, pero hay una carencia de sustancia en la política hoy día evidente. Ahora, lo de ayer, no sé si es un castigo a eso. Lo de ayer
yo insisto, es una derrota de la política en general, que en 2 instancias no fue capaz de ofrecer algo que le hiciera sentido a una mayoría del país, lo que habla de una y no es que hay que carencia verdadera. Y no será que hay que aprender que un debate constitucional, que esto suena cliché, pero es la casa común ya todos sabemos, porque lo hemos escuchado muchas veces, no se puede generar en momentos de una polarización como la que estamos viviendo. Porque después de hoy día lo escuchaban los medios internacionales. O en un momento de polarización, esto lo que tienes que hacer es hacer una oferta constitucional. Sí, pero ¿quién hace la oferta? Pues si tú tienes una polarización, salvo que haya un régimen dictatorial que tome el control, como ha pasado con constituciones en el mundo. O salvo que todos sean capaces de ceder lo suficiente para hacer una propuesta de mínimos, pero de mínimos que de verdad le hagan sentido a todo, y que el resto lo dejes, como debiera ser, a la elaboración de políticas públicas a través de leyes con discusión parlamentaria. Pero no puede ser que la Constitución defina el régimen. Pero, Nivaldo, en medio de una mesa que está polarizada al full, donde son blancos y negros y no existen escalas de grises, es muy difícil pedirle eso. Voy a poner un ejemplo odioso para nuestras generaciones, que es el ejemplo de la concertación de partidos por la democracia, ¿no es cierto? Claro, pero eso es otra cosa. Pero es que habían diferencias muy grandes ahí adentro, grandes. Pero 17 años de una dictadura... Bueno, Néstor, hoy día no tenemos no estamos saliendo de una dictadura de 17 años, pero estamos saliendo de 10 años de crecimiento penca, pero una de aumento de la cesantía. Pero no es lo mismo una decadencia que una dictadura. No, obviamente que no es lo mismo, pero yo digo que uno de los méritos de la concertación fue, en medio de las diferencias gigantescas que existían en ese conglomerado, decir, ya, esas diferencias las vamos a dejar para el debate, pero para la gestión gubernamental, ¿cuáles son los mínimos que estamos de acuerdo? Esto se implementa y se hace. O sea, y se hace. O sea, la gestión, fíjate, era la gestión lo que permitía que las diferencias fuesen quedando, digamos, en el plano, sí, del debate, incluso del enfrentamiento parlamentario, pero la gestión se comía, digamos, ese debate. Hoy día la gestión tenía políticos técnicos en ese entonces. Es que yo creo que hoy día hay políticos técnicos también. Yo creo que hoy día todos están pensando en su... Hoy día, esto es lo que yo creo, es una opinión, evidentemente, usted puede no compartirla. Yo creo que hoy día estamos llenos de parceleros. Que venimos del campo, sabemos a lo que me refiero con eso. Cada cual vela por su parcela. Puede arreglar su cerco, los 10%. Tengo que poner agua, algún subsidio por aquí. Es que se me puede quemar. Apruebo el presupuesto para los bomberos o para la CONAF. Es todo todo se ha transformado en una parcela y cada cual está administrando su metro cuadrado. Pero eso es ni más ni menos que... Y eso a nivel parlamentario. La consolidación de un modelo muy individualista. Muy individualista, pues, y el Parlamento es eso. Y lo tenemos no solo ahora, porque la actual generación que dijo que ser... la cual probablemente etariamente soy de la misma edad, que ya no somos tan jóvenes, pero se dijo que era una nueva forma de hacer política, pero resulta que esa nueva forma de hacer política es total y absolutamente distinta a la que tú estás mencionando, donde el Partido Socialista tenía 4 corrientes y sabían pactar para poder llegar a un acuerdo final. Digo, ¿dónde están la UDI lo mismo. ¿Dónde están los incentivos hoy día en la política? ¿Cuál es? O sea, yo también voy a decir algo que hemos repetido aquí que puede resultar odioso para algunos. Uno de los problemas también es, digamos, la monetarización de las relaciones sociales incluso en nuestro país. Y esto es a nivel bien mundial occidental, ¿no? Digamos, tú vales cuánto obtienes en términos monetarios. Y lo que ha ocurrido también es que la política se ha convertido en un espacio de negocios. Entonces, está bien, habrá muchos políticos y de hecho hay muchos que están ahí por el servicio público, pero también hay una necesidad, incluso en esos políticos, de rentabilizar para financiar campañas. A ver, digámoslo así. Entonces, hay una lógica instalada y además hay muchos que han logrado a través de la política un trampolín para acceder a niveles de ingresos y de vida que probablemente no hubiesen obtenido con sus profesiones. ¿Serán pocos? ¿Serán muchos? Bueno, pero son. Y eso genera también ahí una lógica, que puede que sea muy poco, pero esa lógica está instalada y sirve de ejemplo para otros. No estoy diciendo que todo esté en esa lógica, pero esa lógica está en algunos a lo menos, y eso genera
un modelo para otros. Eso es lo que estoy diciendo, para que no se tergiverse. Entonces, claro, hay una especie de monetarización de las actividades, incluida, digamos, la política. Ahora, si a pesar de que todo esto ocurriese, mira, si todo esto fuese así, incluso más grave, pero si tuviésemos capacidad desde la política para implementar políticas públicas a través de la gestión que fuesen exitosas y que finalmente fuesen a resolver problemas de la ciudadanía, particularmente de quienes más lo necesitan y que son muchos hoy día por la situación económica, bueno, la política podría igual seguir siendo una especie de buen negocio para algunos, pero estaría validada por los hechos, por la gestión. Si lo que pasa es que yo creo que hace harto tiempo, y no solo en este gobierno, la capacidad de gestión de la política ha disminuido enormemente. Se ha encarecido, se dilapidan más recursos, mucha de la plata que se aprueba termina en intermediarios. Y no quiero hablar de corrupción porque ese es otro capítulo, que lo quiero separar de la política, aunque hay por corrupción también en la política, pero no solo en la política. Claro, pero el problema, solo para terminar, el problema, Aníbaldo, es que ninguno, ni la derecha ha sido capaz, ni la izquierda ha sido capaz de modelar o de una propuesta futura de país. Solo estamos así, o sea, no, discursivamente no, retóricamente no. Hemos tenido grandes discursos del... ¿Cuál es el Chile del 2030? ¿Cuál es el Chile del 2040? Algunos te lo esbozan, pero no sé si con los pies en la tierra también está eso. Porque en el 2000 sí te decían que íbamos a ser una sociedad desarrollada. Sí, y había algo de... Sí, pero eso esa es la... Sí, pero uno podría decir que íbamos al ritmo que venía... Sí, pero Aníbaldo, al ritmo que venía creciendo el país... Pero efectivamente tú podías modelar algo así. Siempre sigue ajustando el calendario. Era los 2010, después el 2015, después el 2020. No, el 2030. No, estamos de acuerdo. Pero lo que también pero había lo que algo. diciendo... También había algo de. Yo diría que también había algo. No sé si la palabra es mentira, digamos, pero de demagogia. Había algo de demagogia, eso sí. En eso. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Qué Chile podemos tener hacia el futuro? Porque yo creo que las elecciones, estas dos últimas o las tres últimas elecciones, yo creo que si hay algo que uno puede sacar en limpio es ¿cómo vemos Chile en 10 años? Una década para algunos puede sonar mucho tiempo, para los más jóvenes probablemente una visión... Pero que todavía no le toman el sentido al tiempo, cómo avanza, sí, pero en 10 años, Chile en 10 años. Lo que pasa es que, 2033. Hay que preguntarle a la gente qué país avisora también. Yo creo que la gente tiene que responder eso y trabajar para lo que quiere. Si, sea el gobierno que sea, de derecha o de izquierda, si fuese capaz de mejorar, por ejemplo, la calidad del empleo, generar más oportunidades para quienes quieran emprender, conseguir que la educación pública no siga deteriorándose, porque no es que ha mejorado, la educación pública se ha ido deteriorando. O sea, si apuntara a 4 o 5 variables de este tipo y de verdad se empeñara en solucionarlas no desde... Todos los indicadores son malos. No desde consignas, sino desde un trabajo real, serían gobiernos muy bien evaluados. La pregunta es ¿por qué no lo hacen? Y ahí las respuestas son múltiples. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.